Esta semana se han cumplido 15 años del final de una guerra tan cruenta como todas, pero a la que hay que añadir que además fue larga, aunque todas lo sean, desde luego siempre demasiado. Una guerra decisiva en este siglo, una guerra de la que aún no se han recuperado protagonistas de uno y de otro bando, y por supuesto me refiero a los protagonistas de a pie. El autor del reportaje de hoy, que vamos a ver ahora mismo, es el mismo que vivió allí en Saigón, aquella guerra, su final, un final que dejaba ver un esperanzado futuro que 15 años después aún no ha llegado. Desde hace 15 años, la guerra de Vietnam no es más que un recuerdo doloroso, un borrón de sangre en las páginas de la historia. Pero el paso del tiempo no ha bastado para que aquella guerra enloquecida fuese olvidada, acaso porque significó demasiado para todos. Hoy, al cabo de 3 lustros, vencedores y vencidos comparten la memoria de tantas violencias, e incluso una amarga nostalgia sobre el esplendor perdido en aquellos días de vida y muerte fáciles. En cada amanecer, Saigón recupera la ancestral costumbre de una gimnasia cuyo ritual persigue armonizar a las gentes con el universo, algo tal vez más fácil que armonizar sus intereses particulares, sus ambiciones personales, con el curso de la historia. Saigón, la ciudad que fue último bastión americano en la zona, cambió su nombre hace ahora 15 años por el de un soñador de revoluciones llamado Ho Chi Minh. Alcanzada la victoria, recuperada la unidad nacional, los ensueños del viejo tío Ho se tradujeron en pesadillas de pobreza y nuevas guerras. Las gentes de Saigón, desengañadas al cabo de tantas experiencias y fracasos históricos, ya solo confían en sus propias fuerzas y vuelven la vista atrás, recordando un pasado que siempre fue mejor, pese a los tiempos de guerra. Durante medio siglo, a lo largo de sucesivas guerras, Saigón ha sido una capital de retaguardia, y ese carácter de ciudad de soldados, esa larga experiencia, ha dejado una huella profunda en su alma. Saigón nunca tuvo vocación militar ni voluntad revolucionaria. Sin embargo, en muy pocas ciudades del mundo pesan tanto el pasado político y los destinos bélicos. Durante décadas, Saigón se obstinó en vivir instalada en la provisionalidad, haciendo ojos ciegos a una realidad política que reventaba sobre sus calles. Aquella aldea que el colonialismo francés transformó en ciudad acabó convertida en capital de un virreinato norteamericano. Se pobló de funcionarios corruptos y militares ambiciosos y habitaron su corazón legiones de soldados ociosos, desertores, rateros y prostitutas. El 30 de abril de 1975, Saigón se rendía sin gastar una sola bala en defenderse, y sus gentes despertaban bruscamente de un imposible sueño político. El monumento a los marines yanquis cayó pesadamente, y junto a él se desplomaron las ambiciones survietnamitas. Pero a un símbolo caído sucedería impensadamente otro, porque donde se alzó el bronce de los soldados, hoy simplemente no hay nada, solo el espacio vacío, descuidado, de una plaza pública, con otro símbolo al fondo, el antiguo Parlamento convertido en teatro. Muy cerca, los kioscos del Boulevard Leloy, que fueron mercado de ladrones regentado por familiares de policías, donde podían comprarse toda clase de objetos robados, albergan tiendas de artesanía o puestos de flores. El casino militar de tiempos coloniales, el viejo edificio de correos donde los periodistas transmitíamos nuestras crónicas, la catedral levantada por los franceses, que naturalmente se llama Notre Dame, donde se congregaba toda la derecha survietnamita, cada esquina de Saigón tiene un pasado político, una referencia en la historia turbulenta del país. Tras estos muros, en lo que fue todopoderosa embajada de los Estados Unidos, se escribió el último y vergonzoso capítulo de la aventura norteamericana en el sudeste asiático. Miles de vietnamitas pugnaban a sus puertas, suplicando por un puesto en las listas de evacuación junto a sus padrinos yanquis.
Alucinado por el desastre histórico, el embajador Graham Martin puso una guardia pretoriana para defender a un gigantesco árbol contra la amenaza de las aspas de sus helicópteros. Sorteando las ramas, los pájaros de acero se llevaron a los últimos sicarios de uniforme y a buen número de negociantes, dejando con los ojos incrédulos y vacíos de esperanza a miles de colaboracionistas que habían confiado en el tío Sam. 15 años después, el árbol que obsesionaba a Graham Martin sigue allí, siempre rodeado de guardianes del orden, aunque ya ajenos a su valor sentimental, porque el edificio, como si cumpliera un destino represivo, se ha convertido en sede policial. El rincón más literario y que mejor resume la historia de Saigón continúa siendo el viejo Hotel Continental, en cuya terraza Graham Greene situó las copas de su americano impasible. Desde el Continental, varias generaciones de corresponsales de guerra contaron los avatares de Vietnam. El gobierno comunista lo transformó en posada oficial y durante 3 lustros los funcionarios del partido convivieron con los fantasmas periodísticos hasta que el otoño pasado el hotel recuperaba su antiguo nombre y su tradición hospitalaria. Desde entonces el Continental da albergue a los americanos nostálgicos, ya forzosamente impasibles, que regresan a Vietnam como quien hace turismo en la turbiedad de su propio pasado. Pero esta vez, junto a los yanquis, ya no se encontrarán las legiones de dulces muchachas que les vendían el calor de sus cuerpos. Las mercenarias de Saigón llegaron a ser un mito americano. Hablaban las palabras de inglés precisas para preguntar a los soldados por sus madres y sus novias, y sabían callar entre caricias, fingiendo que escuchaban los relatos repetidos sobre los rincones típicos de Arkansas o Minnesota. Las había por millares, y el gobierno revolucionario optó por internarlas en centros de reeducación, primero a cargo de monjas católicas y finalmente de funcionarias del Partido Comunista. La prostitución quedaba oficialmente abolida. Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda, readmitida por la nueva política económica de Hanoi, ha permitido que alguno de los viejos locales de alterne de la calle Tudor vuelva a funcionar. Y otra generación de bellas muchachas han devuelto la picardía a las noches de Saigón. Noches que añoran el antiguo y dramático esplendor de los tiempos de retaguardia. De lo que no se puede sentir nostalgia, aunque nadie lo olvide, es del horror de la guerra, de los bombardeos químicos, los pueblos arrasados, las atrocidades cometidas en las junglas, la tortura como método de interrogatorio, el miedo de millones de víctimas civiles. A quienes echan de menos los comerciantes de Saigón, los hoteleros, los artesanos, las prostitutas o los ladrones, es a los señores de la guerra, a los centuriones que compraban olvido para las fatigas que producen las matanzas cuando se ejecutan con tanto esmero. Desde entonces Vietnam ha tenido otras guerras, sin conocer apenas un momento de paz, pero ninguna como aquella que dirigieron los norteamericanos. Hace solo 7 meses Vietnam retiraba sus tropas de la vecina Camboya, dando fin a una intervención militar que ha lastrado gravemente su economía. Miles de soldados regresaban dispuestos a guardar sus condecoraciones en un cajón y a solicitar un puesto de trabajo. Pero ni siquiera los héroes tienen el futuro asegurado. Anclados en sus casas, cuentan, perplejos, los problemas que encuentran a la hora de buscar empleo. Y como traductor, un antiguo oficial survietnamita para quien la anterior posguerra significó años de marginación. 2 generaciones, 2 militares de signo opuesto y un mismo destino. Un destino miles de veces repetido. Doi Moi es la palabra de moda en Vietnam desde el 6º Congreso del Partido Comunista. Doi Moi significa cambio, reformas, algo así como perestroika en versión vietnamita. Gracias al Doi Moi han empezado a regresar capitales del exilio y los Viet Kieu
los vietnamitas refugiados en Europa o América efectúan inversiones económicas en las tierras donde nacieron. El Doi Moi es una nueva esperanza para estos ciudadanos de Saigón que cada atardecer regresan a sus casas para hacer las cuentas cotidianas de la supervivencia. Tal vez nadie se pregunte qué fue de aquellos soldados heroicos que alcanzaron una victoria imposible 15 años atrás, ni por qué sus sueños resultaron irrealizables. Ya ha pasado otra guerra y hay otra generación de héroes iniciando el olvido. Cae la noche sobre la historia y hay que pensar en el siguiente amanecer. La reforma política es tema de conversación obligado en el restaurante de Madame Dai. Figuras políticas en la República Survietnamita, Madame Dai y su esposo sufrieron el rigor del nuevo régimen y su bufete de abogados se convirtió en casa de comidas y mentidero de diplomáticos, funcionarios internacionales y financieros. El cambio de los tiempos se refleja en la sonrisa de la anfitriona y tiene ecos en cada una de sus mesas. Seguramente se habla de lo mismo en las mesas más populares de Cholon, el distrito chino que tanto perdió en el cambio de régimen. Porque las mafias de Cholon siempre se distinguieron en el cultivo de las más refinadas flores del mal. Y no había un próspero delito en la tupida corrupción survietnamita que no dejase beneficios en este barrio. Cholon trabaja hasta bien entrada la noche. Sus negociantes llevan meses acariciando la nueva posibilidad de intercambios con las cada vez más numerosas sociedades extranjeras que comercian con Vietnam. Las gentes de Cholon, como las del resto de Saigón, ambicionan que su ciudad sea lo que soñó en tiempos de guerra y nunca llegó a ser en la paz. Ambicionan prosperidad, trabajo, abundancia, un futuro en el que sea posible soñar sin lugar para el recuerdo de otros tiempos, donde ya no tenga sentido la nostalgia del mal.